Este post tiene como título: el gerente senior hace que me despidan. Le doy la vuelta a las cosas y consigo su trabajo y su salario. Además de ver cómo se derrumba y luego le hago saber exactamente cómo me vengué. Por MEC 35802, fui contratado por una empresa como subgerente. Un trabajo para el que estaba bien calificado. El propietario rara vez está en el lugar, ya que es dueño de varios negocios. La empresa está dirigida por un gerente general, que me contrató, pero que trabaja principalmente en el segundo turno y quien por lo tanto tendría poco contacto diario desde que me contrataron para el primer turno. Me asignaron a Eva para capacitarme. Eva era gerente y había estado en la empresa 5 años. Me capacité con ella durante unos días y luego me quedé solo. Aunque ella y yo teníamos turnos superpuestos y nos veíamos unos días a la semana, éramos amistosos pero no cercanos. Después de unos meses me estaba yendo bien en mi trabajo, e incluso me habían adoptado algunos procedimientos nuevos para ayudar a impulsar las ventas. Eva comenzó a actuar con resentimiento. Ella me corrigió por pequeñas cosas y aprovechó cualquier oportunidad para recordarme que me había entrenado. No me importaba. Ella no era mi jefa, le informé al gerente general. Así que en su mayor parte simplemente la ignoré. Lo que no sabía era que Eva no solo era estrecha con el gerente general, sino que habían trabajado juntas en otro lugar durante 10 años antes de este. Un día, al final del turno, me pide hablar. Me dice que no está funcionando. Dice que sigo cometiendo errores a los 6 meses que no debería. Pido ejemplos. Algunos de ellos eran asuntos insignificantes que Eva había mencionado, pero la mayoría de ellos no eran ciertos. Traté de discutir, pero estaba claro que decidí comunicarme con el propietario ya que no tenía nada que perder. Él era comprensivo, pero dijo que confía en GM para administrar el negocio y que tenía que apoyar su decisión. Luego mencionó que si las cosas no hubieran estado tan mal entre Eva y yo, probablemente podría haber sido resuelto. Fue entonces cuando supe que ella estaba detrás de mí. Cuando la despidieron de un trabajo que necesitaba, realmente me gustaba, y estaba ganando mucho dinero y juré vengarme. Comencé a buscar su información en línea. En menos de una hora había descubierto oro gracias a uno de esos servicios de pago. Unos 3 meses antes, Eva fue arrestada y acusada de DWI en un estado vecino. Los registros judiciales mostraron que tenía una audiencia próxima unas pocas semanas. Eso fue suficiente para que la despidieran. Afecta una licencia profesional que ella y yo teníamos que tener como administración según la ley estatal. Los titulares de licencias deben informar los cargos penales a la Junta de Licencias y, en el caso de un arresto por DWI, las licencias generalmente son suspendido en espera de juicio. Llamé al propietario y le conté lo que descubrí. Supongo que era una novedad para él, dado que estaba fuera del estado. Eva lo mantenía en secreto. Quizás esperaba que la liberaran de los cargos. Al día siguiente, el dueño llamó y dijo que Eva había sido despedida. Él me agradeció por contarle sobre su DWI. Se disculpó por cómo me despidieron y me ofreció el puesto y el salario de Eva. Me pidió que fuera a la mañana siguiente para reunirme con él, y para cubrir el turno de Eva acepté. Eso por sí solo fue una venganza dulce y satisfactoria. Pero lo que sucedió después fue la guinda del pastel. Me puse a trabajar más temprano. Me reuní con el propietario y el gerente general y todos acordamos comenzar de nuevo. Genial. Todavía faltaba una hora para abrir y yo estaba en la parte de atrás del lugar cuando escuché el timbre de la puerta principal. Cuando salí unos minutos más tarde, Eva estaba allí, con lágrimas fluyendo.
suplicando al dueño que le devolviera el trabajo. Ella obviamente no sabía que yo estaba allí, porque cuando me vio cuerpo agarrado y su expresión de sorpresa no tenía precio. Caminé junto a ella, mirándola con una sonrisa de mierda, y salí. Eva salió un minuto después y no hizo contacto visual. Mientras se alejaba, le dije, buena suerte el día 23. Esa era su cita en la corte. El comentario principal dice, puede que sean geniales ahora, pero sería cauteloso, esté atento a más travesuras. Este post tiene como título, enviar camiones al estado incorrecto para arruinar un SSGT por Mopcord. Entonces, cuando estaba en mi primera unidad, tuvimos que enviar todas nuestras 7 toneladas para levantarnos blindados. Eso significaba que durante un año más o menos las enviamos todas de Carolina del Sur a Wisconsin. Yo estaba a cargo de la logística en ese momento. Coordiné todo y cargué los camiones en general. Una tarea bastante fácil. El único desafío fue la documentación. De todos modos, todo iba bien hasta que este nuevo SSGT apareció en el grupo de motores. Era un idiota, solo trataba a todos como una mierda. Hizo mi vida miserable cuando traté de enviar estos camiones como yo no quería también. No lo era demasiado divertido, a veces incluso me requería trabajar los fines de semana, por lo que habría sido feliz simplemente no hacerlo. Sin embargo, tenía que hacerlo. HQM se lo ordenó, por lo que no había razón para que él se enojara conmigo de todos modos. Una vez que se hizo cargo del envío de estos camiones se convirtió en un dolor en el trasero porque querría microgestionar porque yo era de un rango más bajo, así que lo dejé y él quería firmar una mierda, entonces inventé líneas para que él firmara. Lo tenía con él. Un día decidí que, dado que él quería firmar y ser importante, lo jodería. Así que cuando llegó mi próximo gran envío, como 4 camiones, decidí que en lugar de enviarlos a Wisconsin como se suponía que debían ir, los enviaría a otro lugar. Decidí que 29 Palms, California sería una excelente ubicación. Así que cambié algunos códigos en las hojas. Se los di al idiota SSGT, quien hizo más comentarios sobre la polla y firmó a ciegas. Así que enviamos estos camiones. Bueno, un par de semanas después llega la llamada de que nuestros camiones nunca llegaron, así que el comando comienza a preocuparse de que algunos camiones se hayan perdido. Llegaron a nuestra tienda y les informamos que este SSGT se había hecho cargo de todos los envíos. Últimamente, Vanasial y él con orgullo dijo que se había hecho cargo, pero se derrumbó. Cuando le preguntaron dónde estaban los camiones, les tomó un par de semanas. Pero finalmente una llamada de 29 POMs llegó a nuestro comando que tenían estos camiones que aparecieron pero nadie los había reclamado. El comando les dio la vuelta a la mierda en lo que a ellos respecta. Este estúpido y maldito SSGT se involucró en una mierda en la que no necesitaba involucrarse y envió 4 camiones grandes por todo el país en lugar de donde tenían que estar. Dejar la logística al departamento de logística y tuve todo resuelto en una hora. Editar. Para aquellos que se quejan de los dólares de los contribuyentes, obviamente no han estado en el ejército. Tuve líderes idiotas como este. Costaba mucho más que un par de camiones porque no podían dejar que los expertos simplemente hicieran su trabajo. Un ejemplo fue que tuvimos un C-130 volaba de Bahrein a Jordania para recoger la carga. Yo debía cargarla, pero el liderazgo superior no pensó que necesitaba ir porque un oficial no logístico al azar estaba en esa base para cargar. Así que el C-130 voló internacionalmente a obtener carga. Nunca se cargó, y luego voló de regreso, así que el C-130 tuvo que ser enviado de regreso a Jordan al día siguiente para obtener la carga.
Todo porque alguien tuvo que meter la nariz donde no pertenecía y toneladas de otras historias de liderazgo de mierda que arruinó el dinero de sus impuestos después de esto. El SSGT ni siquiera pisó la oficina de logística. Así que tal vez aprendió una lección. El comentario principal dice, la venganza militar es el mejor tipo de venganza. Por lo general también implica grandes dosis de cumplimiento malicioso. Comillas. Este post tiene como título, una historia de venganza en un supervisor desagradable. Edición de la USAF. Por AFVET 4012. Esto sucedió a mediados de los 80. Mientras estaba en servicio activo en la Fuerza Aérea. Era un sargento. E4. Mi supervisor directo era un TSGT. E6. Este TSGT, Rob, no es su nombre real. Era un verdadero idiota. Aproximadamente 510 y un poste de frijoles vivía de café y cigarrillos. Y pensaba en formas de intimidar a los subordinados. Bueno, además de ser un idiota, Rob tenía un sentido del humor muy desagradable. Podía repartirlo pero no podía soportarlo. Teníamos estos viejos escritorios de metal con plexiglas cubriendo la parte superior. Él comenzó a atacarme pegando mi taza de café a la parte superior de plexiglas. No hace falta decir que, cuando fui a recoger la taza, todo fue a todas partes. Por supuesto, toda la oficina se rió histéricamente. Culparlos. Nadie quería ser el objetivo de Robs. Luego movió mi auto a otro estacionamiento justo antes de llamar a la policía de seguridad. Me dijo dónde estaba mi auto. Lo mantuvo así, no solo a mí tampoco, sino a toda la oficina, hasta la 1, día que fue demasiado lejos. Acabábamos de tener un nuevo capitán asignado a nuestra sucursal. Era un hombre agradable, tranquilo, amable y se ganó todo nuestro respeto. Se enteró de toda la mierda que Rob hizo y fue testigo de algunas de las bromas más suaves. Luego Rob se puso más desagradable. Salí al estacionamiento al final del día y mi auto, un pequeño Civic, estaba en cuadras. Casi sufrí un derrame cerebral. Rob fue demasiado lejos concedido. El capitán hizo que Rob me volviera a poner los neumáticos. Y le leyó el acto antidisturbios. En los 80, la atmósfera era mucho más relajada. Es decir, podrías salirte con la tuya más. El capitán y yo decidimos que debería vengarme. Mi venganza tuvo que ser cuidadosamente pensada y tuve que cubrirme el trasero ya que Rob podría destruir mi carrera primero. El capitán cambió a mi oficial de informes. Supervisor. Asimismo, esto fue para evitar que Rob me escribiera un informe de desempeño de aerotécnico, APR, horrible, o mediocre. El momento era importante ya que Rob acababa de escribir mi informe anual para que el cambio de funcionario informante no desencadenara otro APR. Luego fui a la base hospital y obtuve algunos membretes de un amigo en la oficina de salud ambiental. La oficina de salud ambiental era la oficina que manejaba todos los informes de IT. Se hizo todas las entrevistas obligatorias. Tuve que jurar por las cabezas de mis hijos por nacer que esto no les afectaría. El capitán y yo nos pusimos manos a la obra en una carta en la que se programaba una fecha para que Rob fuera entrevistado como contacto confirmado de alguien que era positivo con una AIDS. Esto iba a golpear duro a Rob. Verá, pensaba el mundo de sí mismo. Según él era el amo de su esposa y él gobernaba la casa y sus hijos. Nunca tuvo otra mujer más que su esposa, quien, según él, adoraba el suelo en el que caminaba. Además, ella ni siquiera salía de la casa para comprar comestibles sin avisarle, pidiendo permiso. Yo le creí en eso cuando ella llamaba a la oficina varias veces al día. Bueno,
La carta fue escrita y colocada en la distribución de la tarde. El capitán se aseguró de que estuviera junto a Rob cuando abrió su correo oficial. Rob era una criatura de costumbres y siempre se paraba junto a su bandeja de distribución para leer su correo. Café en taza y cigarrillo en mano. Estaba sentado en mi escritorio mirando. Juro que Rob se puso blanco y pude escucharlo decirle algo al capitán. Vi al capitán leyendo la carta que Rob le entregó. Así que me acerqué un poco más. No es una oficina enorme. Y escuché al capitán decir: bueno. Rob, ¿has estado jugando? Rob, por supuesto. Estaba negando esto. Como en realidad, ¿quién lo tocaría? Y seguía, diciendo que no puedo creer que esto no fuera hasta unos minutos más tarde cuando Rob fue a tomar un teléfono para llamar a su esposa. Que el capitán dijo: espera Rob. El cap, me miró y me dijo: ¿crees que esto es suficiente? El capitán y yo nos echamos a reír. Todos en la oficina miraban a su alrededor confundidos y preguntaban qué era tan gracioso. Ni el capitán ni yo le diríamos a nadie lo que estaba pasando. Rob tiró las cajas de distribución, arrojó la llave de su auto y comenzó a tener un ataque. El capitán detuvo a Rob y básicamente le dijo, en voz baja, que se merecía lo que había recibido y le ordenó a Rob que dejara de hacer las bromas. Gracias a Dios, había pensado en cambiar a mi oficial informante porque Rob me habría asado. No mucho después me ofrecí como voluntario para una asignación en el extranjero. Parecía lo más prudente. Mi venganza finalmente se difundió dentro de los rangos superiores. Parecía ser un consenso que Rob obtuvo lo que se merecía editar. Yahoo, gracias por la plata. El comentario principal dice, la venganza nuclear habría involucrado enviando esa carta a su casa para que su esposa lo vea. También podría agregar una solicitud de prueba de paternidad también.